¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de su interés. Hoy vamos a hablar de educación superior, específicamente la educación universitaria y técnica. Según el Ministerio de Educación, los aproximadamente 503.000 bachilleres que se graduaron de educación media en el año 2014 ingresaron tan solo a la educación superior en el 2015 el 35%. Este dato plantea muchos retos para el sistema de educación, pero también para los mercados laborales y, por supuesto, para la cantidad de jóvenes que se gradúa del colegio y se enfrenta a una realidad que no siempre es muy favorecedora. Y para hablar del tema tenemos a dos invitados. Ellos son Hernán Mauricio Chávez Ardila. Él es el presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con formación técnica profesional, tecnológica, universitaria. Él tiene un magíster en educación y es economista. Bienvenido. Y también tenemos a Daniel Uribe Parra. Él es subdirector técnico de la Fundación Corona, es experto en educación e inversión social y es ingeniero industrial. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Bueno, y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Hernán Mauricio, para entrar en un contexto claro y antes de empezar a argumentar sobre temas específicos, ¿qué es la educación técnica, qué es la educación tecnológica y qué es la educación profesional? A ver, Eduardo y Daniel, primero muchas gracias por invitarnos. Yo creo que es importante de pronto contextualizar un poco lo que somos. Nosotros somos un gremio que une 77 instituciones de educación superior con formación técnica profesional, formación tecnológica y formación universitaria. Entonces, aquí en este momento, de acuerdo a lo que está vigente la Ley 30, la Ley 749, existe en Colombia la educación superior. Y dentro de la educación superior existen tres niveles, que es el nivel técnico profesional, el nivel tecnológico y el nivel profesional universitario. O sea, todos son educación superior y todos forman profesionales. O sea, todas las instituciones que tienen este tipo de formación están formando y estamos formando profesionales. Creo que eso es algo que es importante, porque el imaginario que existe en este momento es que la formación universitaria es la única que forma profesionales. Yo creo que ahí es algo que debemos entrar a manejar. ¿Cuáles son las características que pueda tener cada una de estas formaciones? La formación técnica profesional se enfoca más en el saber y en el hacer, ¿sí? Con algo del saber y del ser. Entonces, allí es tangencialmente, pero está mucho más enfocado en la expertise de las personas y en el saber hacer. ¿Un ejemplo de eso es qué? Por ejemplo, ahí tú puedes trabajar con personas que están enfocadas en el diseño, en generar de pronto algún dibujo, cosas de ese estilo, y que fundamentalmente están dirigidas por alguien. Esos se encargan de hacer el trabajo práctico operativo, llamémoslo así, y tienen cierto raciocinio para determinar de qué momento o de qué manera les puede quedar algo mejor que otro. Luego viene la formación tecnológica. La formación tecnológica no solamente se enfoca en el hacer, sino que también tiene que ver el saber y el ser. Entonces, el saber hacer. Entonces, allí también es mucho más amplio la formación, diríamos, soportada en esas actividades donde la persona ya puede coordinar, ya puede dirigir y no tiene tanto una supervisión sobre lo que hace, ¿sí? Entonces, él ya tiene esas posibilidades de desarrollar algunas actividades. Por ejemplo, ahí, en el caso de la institución en la cual yo dirijo, es el regente de farmacia. Entonces, el regente de farmacia es la persona que por ley es la que puede ofrecer y coordinar todo lo que son las actividades de las droguerías o de las farmacias. Entonces, ese es otro tipo que ya tiene una posibilidad de interactuar mucho más con la persona que entra a soltar un servicio o un producto. Y ya el profesional universitario es aquella persona que ya está más enfocada es en el pensar, en el saber y no se enfoca tanto en el proceso práctico, sino más en ese pensar, incluso ahí la misma investigación está mucho más enfocada hacia la generación de conocimiento, hacia correr lo que pueden ser lo que se ha denominado esos límites del conocimiento y generar conocimiento nuevo. Las otras instituciones no. O sea, los otros programas están más enfocados a aprovechar lo que existe para mejorarlo y para, desde el proceso productivo, desde el proceso de que podríamos llamar las actividades prácticas, con algo fundamental del ser, entran allí. Entonces, esas son las características
que tiene esas tres componentes, con una característica también, y es el tipo de institución que ofrece en estos momentos los programas. Entonces aquí existen las instituciones técnicas profesionales que se enfocan en los programas técnicos profesionales, las instituciones tecnológicas que pueden ofrecer programas técnicos profesionales y tecnológicos, las instituciones universitarias que pueden ofrecer programas universitarios, programas tecnológicos y programas técnicos profesionales, y las universidades. ¿Qué es las universidades? Pues la característica y diferencia que existe entre una institución universitaria y una universidad es que la universidad puede ofrecer maestrías, doctorados, postdoctorados de manera autónoma. Las instituciones universitarias únicamente pueden ofrecer especializaciones y maestrías en convenio. No pueden ofrecer. Creo que el panorama no puede estar mejor explicado. Daniel, ¿usted cómo ve el panorama de las técnicas y tecnológicas en el país frente a las universitarias, que tradicionalmente se siente esta como enfrentación? De acuerdo, más que una enfrentación, yo creo que hay una diferencia de intereses. Digamos, en el país uno puede ver, hay un técnico por cada 3 universitarios, técnico o tecnólogo aproximadamente por cada 3 universitarios según las últimas cifras del Ministerio de Educación. Y esto, digamos, demuestra un enfoque mucho más hacia el conocimiento que hacia el saber hacer. Esto tiene ciertos retos a perspectiva del desarrollo del país. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza las necesidades del mercado, que hace una de las diferencias también de la educación universitaria a la educación técnica y tecnológica, es una educación que debe ser pertinente para cerrar las brechas de capital humano. Con esto quiero referirme a qué están demandando las empresas. Hoy en día, cerca del 50% de las empresas dicen que no están encontrando las competencias de las personas en las personas que están buscando para cubrir los perfiles. Y una de las principales brechas está en este tipo de carreras técnicas y tecnológicas. Entonces hay una perspectiva interesante en el sentido que el mercado laboral tiene una alta demanda por técnicos y tecnólogos, digamos, en Colombia. Vemos que ha crecido el número de la matrícula de tecnólogos, sobre todo más que técnicos profesionales en los últimos años, pero vemos que hay una diferencia, digamos, de las expectativas que pueden tener los jóvenes. Porque como usted decía al inicio, cerca del 30% pues de los que se gradúan van a esta educación superior. Y si tan solo uno de ellos, entonces estamos diciendo 1 de cada 10 va a una educación técnica, lo que nos genera un escenario de un riesgo de cómo va a ser el desarrollo del país y la productividad cuando tenemos muchos universitarios, pocos técnicos y un alto nivel de desempleo juvenil y de subempleo en el país. Daniel y Hernán Mauricio, antes de seguir los invito a ver qué preguntan en la calle. Me ha surgido la pregunta de cómo le va a una persona en el ámbito laboral cuando ha cursado una carrera técnica y a otra cuando ha cursado una carrera profesional. Hernán Mauricio, ahí vuelve y sale el enfrentamiento de estas dos, digamos, como paquetes, si se quiere, a pesar de que usted ya nos explicó que están dentro de la misma sombrilla. ¿Cómo le va a uno y al otro? Mira, es algo que nosotros manejamos en la asociación y que incluso manejamos, por lo menos yo lo manejo cuando dialogo con los estudiantes que llegan por primera vez a la institución y a la formación tecnológica. El estudiante en estos procesos, como son programas más cortos, tiene la posibilidad de vincularse mucho más tempranamente a la actividad laboral, ¿sí? Al tener un título de técnico profesional o al tener un título de tecnólogo, ahí ha pasado, ponle más o menos unos 3 años, ¿sí? 6 semestres. Entonces, en ese momento la persona ahí ya puede tener 2 títulos, o supongamos que solamente tiene un título. O sea, él ya tiene un reconocimiento de la educación para poder desarrollar unas características que le dan esas competencias que él ha adquirido en esos programas. La diferencia con el profesional universitario es que él, mientras no termine su programa universitario, sigue siendo un bachiller. Entonces, esa es una de las diferencias que nosotros normalmente planteamos, y es el estudiante, al tener un título como técnico profesional o como tecnólogo, tiene un reconocimiento diferente a un estudiante que está en la formación universitaria, que a lo largo de los 5 años o 4 años es cuando él va a tener ese reconocimiento. Sí, claro. Adicionalmente a eso, la persona, que es lo que en este momento se maneja como los ciclos propedéuticos, ¿no? El estudiante que termina la formación técnica profesional puede salir a desarrollar su actividad laboral y posteriormente, a través de una serie de mecanismos que da la misma ley, él puede desarrollar ciertas competencias que le permiten ingresar
a la formación siguiente. En este caso podría ser la formación tecnológica. Y lo mismo sucede con ingresar a la formación universitaria. Entonces, la manera de pensar, la manera de ver la vida, la manera de enfrentarse al mundo es diferente porque las competencias y habilidades que va adquiriendo a medida que va obteniendo un título son diferentes al muchacho que solamente está Hablemos en la de un formación tema que yo creo que le preocupa a muchos estudiantes y es el mercado laboral. ¿Cuál es la diferencia en esos términos? Pues hay dos temas importantes ahí. El primero es que hay una percepción general de salarios. Desafortunadamente uno en ningún caso puede hacer promedios de los salarios porque el mercado es muy diferente. Entonces el Ministerio de Educación saca cifras de una persona universitaria puede estar ganándose entre 1.700.000 y 2 millones de pesos cuando recién graduado versus que una persona técnica está entre 1.100.000 y 1.300.000. Pero esto es un promedio de todas las carreras dependiendo del tipo de demandas y ofertas. Si uno ve carreras pertinentes, que es ahí donde yo creo que deberían los jóvenes estar buscando la información, es la orientación se da desde un autoconocimiento de ellos qué quieren, cuál es la oferta del mercado educativo y cuáles las necesidades del mercado laboral. Si una persona comienza a formarse en técnico o tecnólogo, digamos en logística de transporte, que hoy en día está creciendo cada vez más en el país por el desarrollo de puertos, puede ganarse fácilmente 2.500.000 pesos cuando se gradúa. Más que muchos profesionales. Más que muchos profesionales. Universitarios. Universitarios. Profesionales universitarios. La palabra profesionales genera un poco de confusión, yo creo que debemos cada vez dejarla. Profesionales universitarios. Correcto. Continúe, Pero por sí es favor. muy importante, digamos, entender qué es eso. Es desde entender el mercado de las necesidades, porque como mencionaba Mauricio, la diferencia es que la carrera técnica o tecnológica da espacios de práctica, tiene un acceso más al mercado real, a entender haciendo, lo que generalmente tiene una mayor probabilidad de vínculo y es en un menor tiempo lo que puede actualizarse de forma más rápida a medida que el mercado cada vez es cambiando. Usted toca un punto muy, muy interesante que es el tema de la pertinencia y la pertinencia se puede ver desde muchos factores, ¿no? Desde si va a haber empleo, desde dónde está la región, desde el cambio de las dinámicas del empleo, desde que haya un currículo adecuado. ¿Usted cómo ve esa idea de la pertinencia de las formaciones profesionales en general? No, eso es fundamental. O sea, si un programa no es pertinente, por más promoción, por más actividades que se quieran dar a conocer en el mercado o en los estudiantes o posibles aspirantes a dicho programa, pues no va a tener la demanda que se espera. Entonces ahí es donde se debe articular, por ejemplo, lo que se maneja dentro de la formación técnica profesional y la tecnológica, la articulación que hay con el sector productivo, para que a través de esa articulación entre el sector productivo y este tipo de formación, pues realmente se pueda determinar cuál es la pertinencia que la región, ¿sí? Porque no todas las regiones también están demandando las mismas características, se convierta en un programa pertinente para cada uno de los diferentes espacios donde se están. Entonces creo que eso es fundamental en el desarrollo incluso de la misma formación universitaria. Si el programa universitario no es pertinente, pues igual la demanda no va a ser adecuada. O sea, todos tenemos que tener programas pertinentes para que la demanda realmente sea alta para los programas. Daniel, ¿usted cómo ve ese tema de la pertinencia? Yo lo complementaría, estoy de acuerdo, pero yo creo que, digamos, las instituciones han tenido una cercanía directa con los empleadores, con el sector productivo. Instituciones de educadoras, formación, digamos. educadoras con el sector productivo, pero no se ha hecho a una gran escala que realmente pueda generar una pertinencia mucho más a nivel nacional. Creo que un buen esfuerzo que está trabajando el Ministerio de Educación es el Marco Nacional de Cualificaciones, el cual lo que busca es acercar mucho más las necesidades del sector productivo, poderlas estandarizar frente a competencias, cualificaciones, por diferentes tipos de ocupaciones o cargos, dependiendo cómo se vea. Y eso ayuda a que esa información se divulgue no solo a entidades de educación técnica o tecnológica y universitaria, sino que se pueda generar nuevos currículos pertinentes a estas necesidades que se puedan ver para hoy y también hacia prospectiva. ¿Qué factores determinan la pertinencia? Desde el punto de vista, nosotros, digamos, creemos, uno, pues es el entender el entorno, digamos, de dónde se está ocurriendo. No es lo mismo si uno dice, necesitamos desarrolladores en Medellín, que tiene una visión de sector, según el clúster de TIC, digamos, de animación, versus el desarrollo TIC que queda tener Bogotá. Entonces, tiene que tener muy claro cuáles son las apuestas productivas de la región. Lo segundo es que cuando las competencias que se están definiendo para ser pertinentes, sí se estén, digamos, formando y pudiendo evaluar de forma real. ¿Cómo se evalúa? Que los docentes y que las instituciones educativas realmente tengan conocimiento práctico. No que estén personas hablando de teoría, sino que vean cómo lo que se está enseñando a nivel de competencia se pueda ver que la vida real, porque la velocidad con que cambia el sector productivo es mucho más rápido que la capacidad de respuesta del sector educativo. Entonces, esos dos componentes creo que son muy importantes para lograr una pertinencia a nivel de mecanismo hacia la empleabilidad. Correcto. Entonces, déjame darte complemento y es,
Los mismos docentes hacen que el programa sea pertinente o no. O sea, si tú dices, bueno, vamos a generar un programa cuyo fundamento sea el emprendimiento y el docente nunca ha generado una empresa, siempre ha estado en la docencia teórica, pues no le va a saber transmitir al estudiante ese sentido de creación de empresa. Entonces allá va a dejar de ser pertinente el mismo programa en ese proceso porque no llama, no motiva, no genera esa expectativa de que hay. Y lo otro que también creo que con todo esto que se está hablando del posacuerdo, el posconflicto, las regiones deben tener su pertinencia porque cada una, dependiendo en donde se esté, tiene unas características diferentes. Y allí no es lo mismo que yo ubique un programa X hacia el norte o hacia el sur del país, porque las necesidades son diferentes. Entonces ahí es donde uno tiene que decir qué es lo pertinente para el sur y qué es lo pertinente para el norte, oriente, occidente. Entonces ahí es donde se debe manejar, es lo que tú estás diciendo, esas cualificaciones que deben tener esas personas que se formen a través de los procesos deben ser adecuadas a la comunidad en general, pero particulares a donde se van a ofrecer los programas. Hernán Mauricio y Daniel, antes de seguir, los invito a que vayamos a la pepa del asunto. Daniel, ¿cuál es la pepa de este tema del que hemos hablado durante todo el programa? Yo creo que la pepa está en articular al sector productivo con la definición de sus necesidades, generar competencias pertinentes a través de programas que institucionalmente se adecúan a estas necesidades y poder informar a los jóvenes de esta ruta, de esta transición, que los jóvenes puedan entender cuáles son sus intereses, su autoconocimiento, las oportunidades, digamos, del mundo de formación, las necesidades del mercado, porque la pertinencia yo creo que es la clave, y la pertinencia solo se mide por número de jóvenes que ingresan a esas carreras y número de graduados que se emplean. Y luego entender que se emplean, claro, porque Sí, es claro. que si uno no se emplea, finalmente la pertinencia no se ve. Entonces es muy importante entender la cadena de forma completa y entender también cómo esos empleados luego le generan un círculo virtuoso, digamos, a orientar a otros jóvenes de por qué este tipo de carreras técnicas pertinentes son un buen camino, digamos, adicional a la carrera universitaria. Hernán Mauricio, la pepa del asunto. Yo coincido con lo que está diciendo Daniel desde el punto de vista de la pertinencia de los programas y de la oferta que debe existir. Pero creo que también algo que es importante es lo que se está desarrollando en este momento con la migración de la educación superior a ese sistema de educación nacional terciaria. Yo creo que allí lo fundamental de este proceso es que está siendo mucho más pertinente a nivel internacional lo que es la educación superior colombiana. Creo que eso también es fundamental porque al ser pertinente en la región, a nivel internacional, en el mundo, pues también podemos llegar con nuestros estudiantes desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista nacional mucho más pertinentes, mucho más preparados y con una oferta más adecuada a lo que puede ser la competencia que uno dice, en este momento llegan programas diferentes a los que tenemos en este momento y de muchos otros lados. Daniel, en términos de equidad y desarrollo, ¿cómo ve los retos y la pepa de este asunto? Creo que la pepa está en medir las competencias y las cualificaciones. Cuando hoy en día la gran mayoría de los procesos de selección en las empresas se basan en perfiles, yo necesito una persona, un estudiante de una universidad, yo necesito una persona que tenga un liderazgo. No está midiendo realmente, yo necesito un experto en la competencia de desarrollo 3D. Más concreto. Más que concreto es que vea las competencias. Cuando yo tengo un perfil, puedo que no te las competencias, puede que sí. Cuando los procesos de selección en las empresas se basan en competencias, cuando la formación se basa en competencias, como funciona, digamos, en Irlanda del Norte, que a través del Consejo Británico nos invitaron allá a conocer el modelo de educación técnica. Es muy interesante que los mismos jóvenes hablan de, yo soy una cualificación 3, el mercado busca una cualificación 3, y este tipo de competencias. Eso en medio de todo iguala los profesionales técnicos, tecnólogos y profesionales, ¿o no? Puede equipararlos, no los iguala, los equipara a niveles de que hay nivel de competencia 7 en universitario, que es maestría, como puede haber un nivel de competencia 7 en la formación técnica, que es una maestría técnica. Lo importante ahí, un poco esa pepa de la inequidad, es que en Colombia, donde el desempleo de la población vulnerable es de más del 50%, dependiendo del tipo de vulnerabilidad, y los jóvenes estamos en un 19%, cuando se habla por competencias, todos tenemos las mismas oportunidades. Y es un tema muy importante, por eso creo que el Sistema Nacional de Educación Terciario y parte del Marco Nacional de Cualificaciones tiene un componente de inclusión muy, muy valioso. Es que cuando todos hablamos de competencias, todos los sentados en esta misma mesa tenemos las mismas oportunidades y nos evaluamos bajo la misma vara. Hernán Mauricio, ¿usted cómo ve este tema de la equidad? Es eso, es lo que está diciendo Daniel.
donde todos tengamos un marco definido y donde todos seamos trabajando dentro de las mismas características, ahí es donde yo creo que la equidad es fundamental para todos los procesos. Y hay que, incluso, retomando algo que decíamos al principio, el problema es que en este momento la formación técnica, profesional y tecnológica no es valorada como la formación universitaria. Entonces, todos los mismos padres de familia, los mismos estudiantes, aspiran a ser profesionales universitarios y no ven con buenos ojos lo que es una formación profesional, técnica profesional o tecnológica, porque consideran que tiene una menor calidad o que a su vez ofrece menores características de lo que es el trabajo, de lo que es la vinculación y lo que es la pertinencia. Entonces yo creo que eso, dentro de todo este proceso que se puede mirar desde el sistema de educación terciaria, puede modificar la manera de pensar de los aspirantes a la educación superior o a la educación terciaria y de los mismos padres de familia que van a aplicar. Y yo creo que también de nosotros mismos los educadores. Yo creo que allí eso nos va a hacer mucho más equitativos y mucho más integrales e integradores en los procesos de formación. Creo que es lo fundamental. Daniel, adelante. Un tema importante, digamos, es que cuando se habla del Sistema Nacional de Educación Terciaria y la gente cree que se ven dos pilares, una de formación técnica y una de educación universitaria, va a ser del día a la mañana. Y no. Lo más importante, yo creo que acá cuando conozcan y este tema que cada vez el país ha trabajado, es que entiendan que es un proceso con una visión a 4 o 5 años y que realmente la educación siempre toma tiempo tener cambios estructurales que se requieren, pero van hacia alinear una educación pertinente donde estamos empezando, o el país está empezando desde un punto de vista correcto, es entender cuáles son las necesidades del mercado. Hoy en día ya hay más de 10 sectores que hacen parte del catálogo de cualificaciones que el Ministerio está trabajando, está estandarizando y haciendo algunos pilotos de cómo se puede construir instituciones de educación técnica, digamos, que puedan responder a este nuevo sistema de cualificaciones. Entonces yo creo que un mensaje importante para los jóvenes y para todas las personas que están en este tema es que entiendan que es un proceso y que como todo proceso tenemos que ver es una visión de país, de Colombia el más educado, de Colombia el más pertinente, de competitividad hacia las regiones y entender de cómo si no se articulan los dos sistemas vamos a tener sistemas sin salidas donde los jóvenes pues en cierta forma no estudian muchas carreras técnicas porque no ven cómo pueden seguir creciendo y donde como mencionamos no se ha dignificado de forma suficiente por temas de salarios, pero es desconocimiento. Cuando uno ve cuando hay cuántos casos de salarios mayores a los universitarios con educación técnica, yo creo que hay que mostrar dónde están las oportunidades. El sector productivo tiene que comunicarse de una forma más clara de cuáles son sus necesidades y si son técnicas, los técnicos deben aumentar la competitividad. Estoy seguro que cualquier empresario estaría dispuesto a pagar el salario alto de un buen técnico que le aumente su competitividad. Mauricio, en una palabra, ¿cuál debería ser como esa meta del proyecto? Yo creo que lo que tú estás diciendo, equidad. ¿Equidad en qué sentido? En todos. Entonces, en donde las instituciones sean valoradas adecuadamente, en donde la formación sea valorada adecuadamente, en donde el aspirante valore lo que va a hacer adecuadamente y que no piense porque como no puede hacer más, entonces le toca meterse a este tipo de formación, y en donde el universitario también valore adecuadamente la otra formación. Y los mismos padres de familia, también creo que eso es importante, porque la mayoría de los padres de familia lo que aspiran es a que sus estudiantes se gradúen en una formación universitaria sin de pronto tener en cuenta lo que tú decías, mirar cuáles son las características y ventajas que tiene una formación técnica, profesional y tecnológica, que es lo que el país necesita para generar empleo y para reactivar y potenciar mucho más la economía del país. General Mauricio Daniel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y a todos ustedes recuerden que este programa es una alianza de Canal Capital y lasillavacía.com. Si tienen temas en mente, por favor escríbanos @lasillavacía o @Canal Capital con el hashtag o numeral La Pepa y cuéntenos qué tema le gustaría que le echáramos pepa en una próxima ocasión. Recuerden que estos programas quedan en la página tanto de Canal Capital como de lasillavacía.com para que los miren cada vez que quieran. Hasta la próxima. Muchas gracias.